Buenas tardes, queridos oyentes de Contexto 360, aquí en CRC 89.1 Radio. Les saluda Leonardo Salas, llevándoles siempre el análisis de los temas que implica el desarrollo y también la competitividad en Costa Rica. Hoy vamos a profundizar en un tema de un sector clave para la economía nacional, que es la construcción. Vamos a analizar el desempeño del 2024, desafíos para este 2025 y las acciones que se requiere para dinamizar la inversión en infraestructura pública y privada. Pues, ¿quién mejor para este tema que don Randall Murillo, que es director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción, que nos va a ofrecer precisamente su visión sobre tendencias, proyectos, reformas de este sector? Así que, don Randall, bienvenido, buenas tardes, bienvenido a Contexto 360. Buenas tardes, don Leonardo. Un gusto estar con usted y con sus oyentes. Es un placer y para servirle. Muchas gracias, don Randall. Y pues bueno, viendo el panorama de lo que es el sector construcción, de lo que fue el 2024, eh, ¿cómo calificaría usted el rendimiento de la construcción durante el 2024? ¿Cuál es su visión de lo que sucedió el año pasado? Mire, fue un año, digamos, de contrastes, ¿verdad? Una intención de construcción en edificaciones de un poco más del 7%, ¿verdad? Esa construcción muy, digamos, muy centrada, muy concentrada, sobre todo en lo que significa turismo, ¿verdad? En el sector turismo y el sector de zonas francas, ¿verdad? Alta tecnología, etcétera. Obviamente, además de la vivienda, ¿verdad? Que en este momento la vivienda pues representa más del 50% de lo que hacemos de construcción en todo el país, ¿verdad? Eso es como la buena noticia. O sea, hay algún crecimiento, 7.3% tímido, no tímido, bueno, eso depende, ¿verdad? Pero realmente no fue un mal año. Ahora, eso contrasta con el comportamiento de la obra pública, ¿verdad? Donde sí hemos tenido una obra pública que ha venido a menos en cuanto a inversión y en cuanto a participación, digamos, dentro de todo el escenario de la construcción. O sea, pasamos de un PIB, digamos, construcción que representaba dentro del sector productivo en los últimos 30 años, promedio, cerca del 5%, es un poco más, 5.3%, a un PIB que en este momento está en un 7.7%. En español, para que lo entendamos todos, ¿qué significa esto? Bueno, que la construcción ha perdido participación en relación al resto de los sectores productivos. Y esto cualquiera diría, bueno, ¿eso cómo me afecta? Bueno, lo importante de entender en esto es que la construcción significa que se están construyendo o se están generando infraestructura para otros sectores productivos, ¿verdad? La construcción no genera obras para sí mismo, sino que cuando nosotros construimos es porque se está haciendo un hotel, un centro comercial, un edificio de oficinas, vivienda, etcétera. O sea, es la infraestructura donde las personas o viven o trabajan, ¿verdad? Y eso significa, al final de cuentas, que cuando se está haciendo una nueva planta, un nuevo edificio, un nuevo centro comercial, significa, en resumen, empleo, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia del por qué en algunas economías o en todas, una forma de medir cómo va el país, ¿verdad? Tiene que ver con el comportamiento de la construcción. En muchos lugares hay gente que dice, bueno, si la construcción está bien, ese país está bien, ¿verdad? Y si la construcción no está bien, ese país no va bien. Y esa es más o menos como una forma simple, pero digamos muy objetiva de revisarlo. Fue un año donde tuvimos tasas de interés y un tipo de cambio bastante estable, lo cual suena a buenas noticias, pero es muy relativo también, ¿verdad? Uno esperaría que en una condición de inflación tan baja como está en Costa Rica, las tasas de interés tiendan a bajar un poco más, ¿verdad? Y eso, con eso beneficiar el financiamiento de la gente para compra de vivienda, para desarrollo, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, esos son factores, ¿verdad? Con los que estamos lidiando un poquito y de los que estamos trabajando. Podríamos decir, don Randall, dada esa participación de la construcción en el PIB que usted nos menciona, que cayó a un 3.7% en el 2024, por debajo del histórico, que es de un 5.3%. Entonces, podríamos hablar de un rezago en la obra pública
por esta comparación de porcentajes? Sí, tal vez lo que nos dice es que los otros sectores están creciendo a un ritmo más acelerado, pero que no se está haciendo nueva infraestructura, ¿verdad? No vamos al mismo ritmo nosotros y eso en algún momento va a, ya, a tocar techo, ¿verdad? Porque obviamente para seguir creciendo se requiere infraestructura, ¿verdad? Y eso nos pasa también en la línea de la relación obra pública, obra privada, ¿verdad? Que lo mencionamos también días atrás del total de composición del PIB construcción, ahora solamente viendo construcción, históricamente nosotros teníamos una relación 80-20, ¿verdad? O sea, en promedio la construcción privada era un 80% del total y la obra pública acompañaba a esa obra privada con construcción de cerca del 20%, ¿verdad? Hoy la relación ha cambiado y la obra pública del total de construcción representa apenas en el PIB un 9.5%. O sea, pasamos de un 20% que era la obra pública a un 9.5%. Nuevamente, ¿qué significa esto? Bueno, significa que cada vez hay menos generación de infraestructura pública, ¿verdad? Lo que quiere decir que esa inversión o esas iniciativas de obra privada en algún momento van a tocar techo y no van a poder continuar. ¿Por qué? Porque toda obra privada requiere el acompañamiento de la obra pública, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos hacer centros comerciales, hoteles donde no hay infraestructura de accesos, donde no nos dan disponibilidad de agua potable, donde no hay temas de alcantarillados, ¿verdad? O sea, donde no hay servicio público, es muy complicado poder generar obras o es imposible. E incluso generar vivienda, ¿verdad? Es irresponsable incluso llevar viviendas a zonas donde no hay los servicios básicos, ¿verdad? De salud, los servicios básicos de educación, ¿verdad? Centros escolares, etcétera. Ciertamente, y eso aparte ya de los números, creo que todos los costarricenses lo hemos vivido, hay un rezago en infraestructura educativa, pero realmente yo diría que alarmante, ¿verdad? Nuestros centros educativos ya tienen muchísimos órdenes sanitarias, ¿verdad? En algunos casos de una parte de su centro educativo, en otros casos ese es el centro educativo completo, ¿verdad? Y eso significa que los niños no deberían estar ahí por un tema de salud y seguridad. Según el último dato que vimos, son casi 1.000 centros educativos con órdenes sanitarias, ¿no? Así es, así es. Y eso, bueno, estamos parecidos un poco, tal vez no tan grave en salud y en otro tipo de infraestructura. Cuando nosotros hablamos de obra pública es importante entender que no solo hablamos de carreteras, ¿verdad? Porque a veces se tiende a pensar que obra pública Claro. es sinónimo de carreteras, tal vez porque es lo más grande, lo más, ¿verdad? Lo que genera más volumen desde el punto de vista del usuario que lo ve y lo siente. Pero obra pública es todo aquello que requerimos los ciudadanos, ¿verdad? Como servicios públicos. Y las escuelas, los colegios, ¿verdad? Los hospitales son parte de esa obra pública. Al fin y al cabo, lo que tenemos aquí es una, digamos, como conclusión, es que el Estado no está siendo capaz de hacer las inversiones que requieren los ciudadanos al ritmo del crecimiento de la población y tampoco, que también es preocupante, está siendo capaz de darle mantenimiento a la infraestructura que existe, lo cual quiere decir que se le deteriora muy aceleradamente, ¿verdad? Y entonces no solo tenemos un déficit eh, cuantitativo, o sea, cantidad de escuelas que nos faltan, sino que también ahora tenemos un déficit cualitativo, que son escuelas que sí existen, pero que ya su calidad no permite, ¿verdad? La calidad de la infraestructura ya no permite seguir operando o están en un nivel de aceleración muy avanzado que pronto van a tener que ser posiblemente recibir órdenes sanitarias, ¿verdad? Entonces, un Estado que no puede ni construir lo que tiene, perdón, lo que necesita, pero tampoco puede mantener lo que tiene, es un Estado que requiere hacer una reingeniería, pensar entonces cómo se puede solucionar el problema, cómo se puede brindar el servicio pues a pesar de las limitaciones. Yo creo que para todos no, para nadie es un secreto de que tenemos algunos problemas fiscales, o sea, ciertamente no podemos ser tan miopes de decir el Estado tiene que invertir tantos miles de dólares porque faltan y listo, ¿verdad? ¿De dónde se van a sacar? Y nadie sabe, ¿no? Entendemos que hay una complicación de presupuesto
Y es ahí donde nosotros pues sí hemos invitado a que echemos mano de pues recursos, ¿verdad? De herramientas que existen en el mundo, que funcionan en el mundo, que tienen que funcionar en nuestro país, pero que tenemos que pues avanzar en ellas, ¿verdad? Y estamos hablando básicamente de alianzas público-privadas. Sin duda alguna, y en ese tipo y en ese marco de lo que nos está hablando don Randall, no solo de alianzas público-privadas, sino que también en este rezago que se está quedando atrás el gobierno para ir al mismo ritmo de lo que va haciéndose en la construcción de obra privada. Le sumo otro elemento a esta conversación y es qué pasa también con las características de la población, porque estamos en una población que cada vez más va a ir envejeciendo, cada vez más vamos a ser los que estaremos en edad adulta mayor conforme pasen los años y eso está ahí a la vuelta de la esquina, según hemos visto por parte del INEC. Eso también va a tener una implicación en el tipo de obra pública que se va a requerir para que todos podamos desplazarnos de acuerdo a nuestras necesidades ya siendo adultos mayores. Mire, esto es una, digamos, es una tarea que le corresponde a los funcionarios en las diferentes instituciones, porque ciertamente la obra pública yo no la construyo para mañana, ¿verdad? Sino que yo la planifico para que llegue en algún momento a cubrir una necesidad. Voy a explicar esto. O sea, por ejemplo, el AIA, que igual tiene un rezago enorme en infraestructura, tal vez de los más preocupantes junto con el MEP, es una institución que no debería estar pensando en cómo darle a la gente agua mañana, sino que debería estar estudiando, y creo que lo hacen, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la demanda de agua potable para los próximos 20 años y generar proyectos que puedan abastecer, ¿verdad? Las demandas de los próximos 20 años? La Caja de Seguro Social posiblemente ya está visualizando esas estadísticas y está diciendo, bueno, de aquí a 20 años mi población, mi cliente, ¿verdad? Mi target, ¿verdad? De atención va a tener estas otras características y eso me demanda a mí más especialistas en A, B y C cosas, me demanda mi infraestructura en estas otras cosas, ya no voy a ocupar tantas salas de maternidad o no sé, bueno, yo no soy especialista en temas de salud, estoy hablando, digamos, sobre un tema que no conozco, pero desde el punto de vista digamos, de planificación, eso es lo que se debería estar haciendo. O sea, ¿cuáles son mis necesidades de aquí a 20 años y generando la infraestructura y los proyectos necesarios para, digamos, empatar esa necesidad? ¿Verdad? Y así, cada institución, igual lo ha hecho el ICE en su momento, proyectando cuál va a ser el consumo de energía que requiere el país de acuerdo a los comportamientos y crecimiento de la población, y entonces se generan las infraestructuras, digamos, con mucha antelación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un hospital, para decirlo de alguna forma, no es algo que usted piense hoy y de aquí a julio empieza a construirlo, ¿verdad? Un hospital lleva, eso fue, incluso estuvimos en la Asamblea Legislativa hace unos meses explicando sobre el Hospital de Cartago y cómo una decisión que se tome puede dar al traste hasta con 10 años de atraso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un hospital es un tema donde se conceptualiza, se planifica, se hacen los estudios necesarios, ¿verdad? Que a veces tardan mucho tiempo. Luego vienen los diseños, ¿verdad? Para hacer diseño yo requiero saber cuáles las necesidades no presentes, sino también las futuras, ¿verdad? Como decíamos ahora, porque el hospital no me puede funcionar solo para este año, me tiene que funcionar para los próximos 30 años. Entonces, una vez que se tiene todo eso, se diseña, se sacan los permisos, ¿verdad? Y viene el proceso de licitación y construcción. Esos son años, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo hoy a construir una infraestructura que la necesito para hoy, ya habrá sido demasiado tarde, ¿verdad? En este momento la IA está haciendo un montón de proyectos, pero para necesidades que teníamos que cubrir hace, no sé, 5, 7, 10 años, ¿verdad? O sea, estamos tardísimo. Entonces, se agradece mucho el esfuerzo que se está haciendo ahora sí por sacar los proyectos, pero son proyectos que apenas vienen, como quien dice, a tapar el hueco, ¿verdad? No vienen a cubrir necesidades futuras. En carreteras, bueno, todos hablamos de circunvalación norte, algunos decimos que es una belleza ahora ir de un punto al otro, pero también es cierto que en las tardes o en las mañanas aquello es un colapso, ¿verdad? ¿Y cuál es la explicación de eso? ¿Una mala planificación? No,
En su momento, cuando se planificó la obra en los 80s, era una excelente ruta con una excelente capacidad que tenía una vida útil, ¿verdad? Lo Era que para pasa la realidad de los 80s. de los 80s y para los 80s era una cosa espectacular, Claro. como fue la General Cañas cuando la hicimos en su momento, ¿verdad? Lo que pasa es que si la construimos o la terminamos en el 2024, ¿verdad? Cuando ya su vida útil acabó, por supuesto que entonces la carretera sin haberse inaugurado ya estaba colapsada, ¿verdad? Era esperable, ya los que estamos medio metidos en esto lo sabemos, ya se sabía que esa capacidad no era suficiente, los estudios así lo demostraban. Sin embargo, uno dice, ¿verdad? Bueno, es mejor eso que nada. Bueno, desde esa óptica sí, pero desde el punto de vista técnico, objetivo, digamos, siendo correctos en el análisis, ya a estas alturas nosotros debimos haber tenido circunvalación en los 80s. Es más, hoy deberíamos tener ya construido algo que se llama el anillo periférico, que es un proyecto que está ahí desde años, que ya hoy deberíamos estar operando, ¿verdad? Para cubrir las necesidades de demanda de flujo de vehículos y del crecimiento de la flotilla vehicular, y que ni siquiera está pensándose, creo yo, en hacerse. Y es más, yo me atrevo a decir que posiblemente yo no lo voy a ver, ¿verdad? No sé si se irá a hacer en algún momento. Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Esos solo son ejemplos, no es una crítica específica a nadie, pero esos son ejemplos de que la capacidad de gestión se ha perdido, ¿verdad? No es la misma capacidad que tenía el Estado hace muchos años, donde era un ejemplo de planificación, ¿verdad? Costa Rica fue la tercera ciudad en tener, San José fue la tercera ciudad en tener energía eléctrica. Teníamos un tranvía que yo no lo llegué a conocer porque cuando nací ya el tranvía no existía. Imagínate lo visionario que éramos. O sea, Claro. mucho antes de que yo naciera ya alguien había pensado en transporte público de personas masivo, ¿verdad? A la época de ese momento. Hoy seguimos esperando los ciudadanos que estamos vivitos y coleando en este 2025 un sistema decente de transporte público de personas. O sea, nosotros tuvimos las herramientas, la gente que planificaba y pensaba en grande, ¿verdad? Pero eso se perdió con los años y hoy tenemos una mentalidad de ir tapando huequitos, ¿verdad? Eso es lo que hay que cambiar. Hay que migrar hacia un sistema que nos permita tener mejor infraestructura, buena infraestructura para mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso, con las limitaciones de recursos que tenemos, solo se va a lograr si echamos mano a las capacidades que tiene el Estado, ¿verdad? Y las posibilidades que tiene el Estado con la inversión extranjera que pueda venir a traernos, pues, eso, inversión, dinero, ¿verdad? Plata y generar las obras que requiere el país. Y muy importante, porque yo insisto en eso, no solo generar las obras, sino darles mantenimiento, ¿verdad? Que el Estado se despreocupe de tener que tener las condiciones, tener que darle mantenimiento a la obra nueva, porque ese es otro problema, ¿verdad? Hacemos obra nueva y uno ve que de pronto hacen una circunvalación muy bonita en algún punto, ¿verdad? Y quedó bellísimo aquello. Y a los 2 meses aquello es un desastre y la jardinería se perdió y el zacate está enorme, ¿verdad? Y vemos un deterioro acelerado de esa infraestructura nueva, ¿verdad? Que nos va a significar que en un plazo X vamos a tener que meterle un montón de plata para salvarla, ¿verdad? Y no se vale, ¿verdad? Es como que usted inaugure su casita nueva y nunca más la pinte en la vida, nunca, si se le hace una gotera, la deje ahí, que siga la gotera, ¿verdad? Hasta que llega un punto donde su casa se deprecia a niveles acelerados y la puede hasta perder, ¿verdad? O sea, si usted va cada verano y le pega una pintadita al techo, ¿verdad? Si se hay una goterita, usted va y tapa el huequito para que el cielorraso no se le mantenga bonito, ¿verdad? Y usted le sigue, como diríamos en Costa Rica, si uno va chiñando su casita, la tiene bonita, ¿verdad? Bueno, eso no lo hacemos en temas de infraestructura, sino cuando ya está en un estado crítico, ¿verdad? Entonces hay que cerrar, ¿verdad? El puente, entonces hay que sacarlo de circulación porque hay que atenderlo, porque si no se cae, ¿verdad? Entonces, en lugar de haber hecho mantenimiento preventivo, lo que hacemos es ya mantenimiento correctivo o casi que de salvamento, ¿verdad? Porque si no, ya se cae la infraestructura.
Es parte de esa planificación, don Randall, el tipo de clima que tenemos en el país, porque los meses, uno lo ve, como usted decía, el ejemplo con las casas. Hay meses en los cuales es mejor empezar una construcción de una casa, por ejemplo, porque hay otros que son, eh, no para de llover, ¿verdad? Eso lo vivimos todos. ¿Afecta el tema de las condiciones climáticas a que tengamos también algún tipo de infraestructura o de mejor planificación e infraestructura para poder salir adelante con eso? Mire, las condiciones, digamos, naturales, el clima, el viento, ¿verdad? La salinización incluso, ¿verdad? No es lo mismo el mantenimiento que hay que darle un puente en las zonas costeras que el que hay que darle a San José, ¿verdad? Porque hay un tema diferente, etcétera. O sea, no es solo país, ¿verdad? Sino que vivimos en el trópico, hay condiciones diferentes, etcétera. Pero todo eso se toma en cuenta, como usted bien dice, en la planificación, ¿verdad? O sea, los expertos, los ingenieros, etcétera, de esto saben mucho, ¿verdad? Conocen lo suficiente y digamos que eso no debería ser un mayor problema, ¿verdad? No debería ser un tema crítico. Me parece que aquí más bien el tema está en volver a generar cultura de planificación y de mantenimiento de la obra, ¿verdad? Creo que pasa más por un tema de capacidades y de culturizar nuevamente las instituciones a, digamos, a otros temas que son más técnicos y que digamos, nuestros profesionales en Costa Rica están más que capacitados para atenderlos y para, digamos, tomarlos en cuenta. Efectivamente. Bueno, y hablemos un poco de las alianzas público-privadas que usted ya ha mencionado como una herramienta para dinamizar la inversión. ¿Existen ejemplos concretos de estas APP, alianzas público-privadas, que pudiéramos aplicar en el país o existen muchas barreras jurídicas, administrativas todavía que estén entorpeciendo que podamos hacer esto de una experiencia exitosa en Costa Rica? Mire, yo he venido diciendo reiteradamente que el tema de alianzas público-privadas pasa primero y por mucho, en primer lugar, por un tema de voluntad, ¿verdad? Ciertamente nuestra normativa no es la mejor, puede mejorarse y hay algunas iniciativas al respecto ya en la Asamblea Legislativa y eso lo aplaudimos, qué bien que mejoremos nuestra normativa, pero con lo que tenemos hoy podríamos ya haber hecho mucho más cosas de las que tenemos, ¿verdad? Hemos tenido una oficina de concesiones que ha sido casi que desmantelada en este momento desde hace algunas administraciones anteriores. En este momento es una oficina, yo diría que poco, digamos, que poco le aporta al país más que mantener ahí las concesiones que tenemos en este momento operando, pero realmente no es una institución que nos está, digamos, haciendo la diferencia. Entonces tenemos que fortalecer la institucionalidad de cómo se llame la institución, pero en resumen, Costa Rica ocupa una oficina de atracción de inversiones, como lo es Procomer, pero en materia de infraestructura, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que es una oficina que define cuáles son los proyectos que requiere el país, o sea, cuáles son los grandes proyectos que tienen las condiciones y características para ser, digamos, trabajados a través de alianzas público-privadas. Luego se define, como quien dice, la cartera de proyectos y conste que no estoy hablando solo carreteras nuevamente, pueden ser carreteras, pueden ser hospitales, pueden ser escuelas, pueden ser cárceles, pueden ser acueductos, alcantarillados, etcétera. Cuando se tenga ese paquete de proyectos, salimos a nivel internacional a venderlos, ¿verdad? A decirles a los inversionistas internacionales de todo el mundo, aquí tengo todos estos proyectos, ¿verdad? Vengan a Costa Rica a invertir. Luego los tenemos aquí a través de procesos licitatorios y traen la plata, consiguen el financiamiento y empiezan las obras. Obviamente esto es mucho más complejo que lo que estoy diciendo, ¿verdad? Tiene toda una planificación, etcétera. Eh, y aquí vamos a tener generación de proyectos importantes, ¿verdad? Que vamos a pagar los costarricenses a través de tarifas, a través de peajes, sí, ¿verdad? Pero eso es mucho mejor que no tener las obras, ¿verdad? Yo prefiero una obra eficiente, prefiero un sistema de transporte público eficiente que me va a cobrar una tarifa, sí, que voy a tener que pagarla, por supuesto, como pago el bus, como pago el Uber, el taxi, pero que me transporte en forma eficiente al lugar donde yo necesito y no tener que meterme
con el carro en las presas, ¿verdad? Ahora, muy importante, cuando uno habla de alianzas público-privadas, por ejemplo, en escuelas, yo no estoy diciendo, y en el mundo entero hay experiencias, ¿verdad? No se está diciendo que los privados van a manejar la educación del país, no, lo que se está diciendo es que es una empresa que construye las escuelas y les da el mantenimiento durante 20 años. O sea, esa empresa es responsable de que esa escuela esté impecable durante 20 años con todos los niveles de operación y de servicio que los niños requieren. El Estado sigue operando la educación y sigue poniendo a los profesores y sigue todo, ¿verdad? O sea, el Estado sigue teniendo el control de la educación en el país y lo que hacemos es que le pagamos a una empresa para que cuando una pared se deteriore, la atienda inmediatamente. Cuando sale la goterita, la atiende inmediatamente. Y entonces le dé, como decíamos anteriormente, el chineíto que le damos a nuestra casa, que también se lo demos a la escuelita, que tanto nos cuesta, ¿verdad? Y así con las cárceles y así con los mismos hospitales, ¿verdad? Así es que podemos perfectamente tener hospitales donde privados generen la infraestructura, ¿verdad? Y la pongan al servicio del país. La Caja de Seguro Social sigue operando con sus médicos y su personal las instalaciones, pero esa empresa nada más se encarga de mantener los niveles de servicio adecuados, ¿verdad? Que si un equipo falla, esa empresa tiene que reponerlo en un máximo de tantas horas y punto, ¿verdad? Tiene que garantizar que las salas de operación estén funcionando siempre, tiene que garantizar que los aires acondicionados y todas las cualidades que tiene que tener, no sé, donde tenemos las medicinas, donde tenemos las salas de operaciones, estén a punto, ¿verdad? Y no como hoy, que sabemos que no tenemos, ¿verdad? Que hay salas que están mal, que no sé qué, que entonces no se puede operar en tal hospital porque se inundó, etcétera, ¿verdad? Entonces, de eso estamos hablando, ¿verdad? De que en el mundo entero puedan haber inversionistas que nos vengan a ayudar a generar la infraestructura que el país requiere. E incluso digamos, hay herramientas muy útiles. Hay algo que algunos aquí expertos han venido conversando y proponiendo, como el reciclaje de activos, por ejemplo. O sea, es agarrar una infraestructura ya existente, mejorarla y bueno, y establecer algunas condiciones de peaje o una combinación de retribución del Estado con peaje, etcétera. En fin, ya las condiciones de cómo se va a reintegrar ese dinero al inversionista a través de los años se define y podemos entonces pasar de infraestructura que hoy tenemos en condiciones mediocres y en condiciones, digamos, donde no les podemos dar mantenimiento porque el país ya no tiene plata para eso, ¿verdad? Podemos volverla a llevar a un nivel óptimo en una forma relativamente sencilla, ¿verdad? Entonces, es infraestructura que ya funciona, que sirve, ¿verdad? Que existe, pero que le podemos dar otro nivel para beneficio de los usuarios, ¿verdad? Esa también es otra modalidad. Y de todo esto que le estoy hablando, hay experiencias riquísimas en Colombia, en Chile, ¿verdad? En México. No hay que irse tampoco para otros países tampoco muy evolucionados, pero igual hay experiencias en países desarrollados, en Europa, etcétera, ¿verdad? Es una modalidad que funciona y a veces no solo, esto también funciona en países desarrollados. ¿Y por qué los países desarrollados lo hacen a pesar de no tener dinero? Bueno, porque es una forma inteligente de, ¿verdad? Yo gasto o invierto los recursos del Estado en educación, ¿verdad? Invierto los recursos del Estado en salud y otros terceros que hagan la infraestructura, ¿verdad? Porque yo prefiero destinar la plata a las cosas prioritarias de atención de los ciudadanos y el privado que haga la infraestructura y ahí le voy pagando, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista del Estado, ¿verdad? Es una forma, digamos, más inteligente de administrar o de invertir el dinero público y no gastarme una millonada de plata en una carretera hoy que además me gasté la plata, la tengo la carretera, pero después no le puedo dar mantenimiento porque ya no tengo plata, ¿verdad? Entonces ya ahí que se deterioren los inviernos, ni modo, ¿verdad? Claro. Eso es más o menos la mecánica. Es un estado que se enfoca bajo lo que nos está comentando en lo sustancial, ¿verdad? Y que otros se encarguen de lo que es accesorio para poder hacer viable lo sustancial. Nos ha dado usted muy buenos ejemplos en la parte de educación, en la parte de salud, cosas que se desearían esos padres que tienen que estar haciendo colectas
para arreglar las aulas donde van sus hijos en muchas zonas de este país, o como nos estuvo contando aquí, tanto la defensora de los habitantes y el defensor adjunto que estuvieron en un programa anterior, eh, sobre las cientos de carencias que hay en hospitales y cómo hay quirófanos, ¿verdad? Totalmente en condiciones deplorables que no los hace viables para poder hacer cirugías y bueno, de ahí se desprende todos los otros problemas que hemos hablado en otros momentos aquí en el programa. Recuerden que estamos en Contexto 360 en CRC 89.1 Radio, conversando con don Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción. Don Randall, hemos hecho pues una conversación muy interesante de varios elementos. Hablemos del 2025. ¿Qué esperan ustedes? Porque ya nos habló del 2024 con un tipo de cambio estable, una inflación estable, pero ¿cómo viene el 2025 en temas de esta volatilidad, de la inflación para la industria de la construcción? ¿Qué esperan ustedes? Además, hay ya un nuevo presidente en Estados Unidos que también da algunas señales de que las tasas de interés tal vez no podrían ser tan ventajosas como esperaba el gobierno para este año. ¿Cuáles son sus expectativas de lo que viene para el tema construcción? Mire, estamos bastante preocupados por el tema del que ya hablamos bastante, de la obra pública, ¿verdad? Eso está causando que, por ejemplo, en algunas zonas ya no tengamos posibilidades de construir, ¿verdad? Dimos hace algunos días un ejemplo de toda la toma de Tres Ríos, ¿verdad? Que en este momento tiene ya capacidad máxima. Y eso quiere decir que si yo quiero hacer una obra, una construcción de cualquier naturaleza, en una zona, por ejemplo, como Escalante, eso es solo un ejemplo porque no es solo ahí, ¿verdad? El problema es mayor, pero en una zona como Escalante, donde venía, digamos, la dinámica interesante, donde viene desarrollo de edificios que se están presentando, postulando, hoy ya no lo puedo hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para construir una obra yo requiero algunos requisitos. Uno de los requisitos es tener una carta de disponibilidad de agua, o sea, que el Estado me dice a mí, sí, mire, su proyecto, cuando usted lo termine, va a tener disponibilidad para consumo, ¿verdad? Para que la gente que vive ahí pueda tener agua. Ya no tengo esa carta en Escalante y eso significa que yo no puedo construir. Cuando preguntamos y para cuándo va a ser entonces eso, nos dicen que hasta el 2027, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que para el Y en construcción 2025. esperar 2 años es mucho tiempo. Claro, claro, posiblemente esas inversiones o se trasladan a otras zonas o se pierden, ¿verdad? Porque ya se pierde el estímulo, ¿verdad? Dentro de 2 años la inversión que iba a hacer hoy ya no es la misma, dentro de 2 años será diferente. Los precios de las soluciones, por ejemplo, si eran departamentos que iba a entregar, ya hoy serán muy diferentes a dentro de 2 años. Las realidades del entorno económico, como usted menciona, hoy son unas, pero dentro de 2 años van a ser otras, porque recordemos que es empezar a construir dentro de 2 años, ¿verdad? Y si un proyecto dura un año en construcción o año y medio, eso significa que yo el edificio lo voy a tener listo ya en el 28 o en el 29, ¿verdad? Y las condiciones en ese momento para que me vaya a comprar el departamento, yo ya no sé ni cuáles son, ¿verdad? Entonces, posiblemente ese señor va a invierte en Panamá, ¿verdad? O invierte en República Dominicana o dedica la plata, no sé, a una finca ganadera o o a Claro. cualquier otra actividad productiva, ¿verdad? En algo que Entonces, tenga un retorno más rápido. claro, claro. Entonces, eso es lo que nos está preocupando para el 2025, o sea, lo que hablábamos del 2024, que veíamos un bajo nivel de infraestructura de obra pública, y ya para el 2025 nos va a golpear. El tema entonces del agua es un ejemplo, pero pues hay otros ejemplos, ¿verdad? Definitivamente necesitamos acelerar la ruta de soluciones para este tema. Hay temas de planes reguladores que nos preocupan. Y cuando digo planes reguladores, más bien cuáles son las políticas urbanas de cada cantón, ¿verdad? Tenemos municipalidades que tienen un plan regulador
debidamente publicado, digamos, bien, donde yo como administrador sé exactamente qué se puede hacer, qué no se puede hacer, dónde se pueden hacer las cosas dentro de ese territorio. Hay otras municipalidades que no tienen ni siquiera planes reguladores, ¿verdad? Que son la Entonces, mayoría, entiendo, ¿no? sí, es importante la cantidad, entonces aquello es un desorden porque entonces depende del alcalde o depende del consejo municipal. Yo no sé, a vos te aprobaron un proyecto de vivienda, pero a mí no me lo aprueban, a usted le aprueban altura, en fin, es complicado. Y bueno, por ejemplo, en San José hoy estamos en una disyuntiva donde había una comisión que aprobaba los proyectos, el nuevo alcalde ya no le gustó esa comisión, ¿verdad? Parece porque no volvió a convocar. Entonces hay una gran incertidumbre alrededor. Se generaban unos incentivos que para mi gusto se han venido satanizando, ¿verdad? Se ha dicho que son los incentivos del alcalde anterior o que son incentivos para los millonarios. Bueno, eso no es así. En el mundo moderno, ¿verdad? En las ciudades modernas, las ciudades se planifican, se proyectan y se generan incentivos o beneficios, ¿verdad? Para quienes desarrollen proyectos y quienes vivan incluso en esos proyectos, pero que tengan ciertas características que el municipio ha definido que para él como Estado, como gobierno local, digamos, es importante porque sigue la ruta de una planificación del desarrollo de ciudad que quiere. Voy a explicarme. Por ejemplo, en Chile definen que algunos cuadrantes que son hoy zonas deterioradas, zonas de drogas, de crimen, lo que sea, quieren desarrollarlas dentro de la ciudad, ¿verdad? Entonces son 8 cuadras, 10 cuadras, etcétera, y ahí el gobierno local dice, bueno, quien me desarrolle edificios con estas características, donde tenga soluciones para clase media y clase alta, o clase media y clase baja, lo que quiera, ¿verdad? El municipio decide. Yo le voy a dar exoneración del impuesto de renta o del impuesto municipal por tantos años y las personas que compren en estas cuadrantes van a tener beneficios en su crédito hipotecario con tantos puntos menos de la tasa, ¿verdad? Etcétera. Y ahí el municipio coordina con las entidades financieras, coordina con las autoridades, etcétera, y se genera un plan para incentivar el desarrollo de esas ciudades, ¿verdad? Eso tiene un principio y un fin en una zona determinada, etcétera, ¿verdad? Y así es como se logra que rápidamente poder convertir zonas, incluso peligrosas dentro de las ciudades o deterioradas a una renovación absoluta de la ciudad, ¿verdad? Eso es lo que nosotros siempre hemos entendido en San José y de hecho ha funcionado, ¿verdad? Quien diga lo contrario, pues podríamos tener esa conversación, pero si usted hoy camina por Nunciatura, se dará cuenta que hoy usted puede caminar a las 9 de la noche y se siente seguro, porque ahí vive la gente, porque hay cafeterías, porque hay restaurantes, porque la zona pasó de ser una zona donde era una zona tierra de nadie en la noche, porque ahí nadie se atrevía a caminar, oscuro, peligroso, a una ciudad viva, ¿verdad? A una zona, perdón, a una zona donde la gente vive, a una ciudad viva, donde la gente ahí camina con sus mascotas, los niños, las personas, etcétera. Alguna gente me ha cuestionado, mire, pero es que ahí vive solo gente de mucho dinero. Bueno, puede ser. Yo sí sé de soluciones de vivienda, de apartamentos que son, digamos, muy accesibles hasta de alto valor, sí. Algunos me han dicho, sí, pero esos que son muy accesibles son muy pequeñitos. Ah, sí, pero es que es una forma diferente de vivir, ¿verdad? Yo vivo en un departamento pequeñito porque mi estilo de vida así lo permite, lo quiero, me gusta, lo que sea. Pero además tengo piscina, pero además tengo gimnasio, pero además tengo una sala de cine, pero además tengo zonas de coworking para ir a trabajar también en el edificio. Entonces, ¿verdad? Es diferente al modelo tradicional de una vivienda donde yo en mi territorio, en mi propiedad, tengo todo lo que yo necesito, ¿verdad? En este formato es diferente. Pero bueno, son sistemas diferentes de vida y ahí lo que hay que entender es que ya empezamos con edificios de cierta categoría, pero hay que continuar porque la ciudad no puede ser para unos, la ciudad es de todos, ¿verdad? Entonces, tenemos zonas riquísimas en la ciudad, como me atrevo a decir algunas,
La ciudad, recordemos que no es solo Sabana, ni es solo Escalante, ni es solo Ramos, ¿verdad? O sea, la ciudad también es Paso de la Vaca, la ciudad también es Barrio México, la ciudad también es Barrio Cuba, ¿verdad? Barrio Los Ángeles. O sea, hay diversas zonas dentro de la capital que podrían desarrollarse porque tenemos la infraestructura, tenemos las condiciones, tenemos todo para hacerlo, ¿verdad? Para diferentes niveles, dependiendo de lo que quiera la municipalidad, se planifica, se generan los incentivos, etcétera. ¿Por qué tenemos que prohibirle al de más capacidad económica vivir en la ciudad o al más pobre vivir en la ciudad? No, la ciudad es de todos, ¿verdad? Pueden vivir, pueden convivir y eso es nuestra propuesta, pero necesitamos reglas claras. Hoy eso no está, ¿verdad? Entonces hoy quien quiera hacer un proyecto ahí no sabe si se puede, si no se puede, ¿verdad? Entonces, la seguridad jurídica y la seguridad en las políticas es importantísimo para efectos del desarrollo y la construcción. También para este 2025 quiero preguntarle, don Randall, no es posible negarlos una realidad de una altísima inseguridad. Usted ya mencionó varios elementos de eso, pero tenemos un país donde en enero se volvieron a dar casi que la misma cantidad de homicidios del año en el que rompimos ese nefasto récord. Parece que este 2025 va igual o peor. Eso afecta el tema también de la atracción de inversiones para poder generar este tipo de dinamismo de la construcción. Pero también aparte de ese tema, le quiero preguntar, ¿cómo ve usted el tema de la formación que tenemos en el país, si somos competitivos o no? Y también de algunos cambios, por ejemplo, que están en el ambiente político y legislativo. Hablo, por ejemplo, de las jornadas extraordinarias. Tal vez si me hace un comentario sobre esos temas de lo que viene a futuro en ese campo. Mire, la construcción es altamente dependiente de las condiciones para que operen o para que inviertan los demás sectores productivos. O sea, nosotros no somos nada, no existimos si el sector comercio no necesita hacer más comercio, si el sector turismo no necesita hacer más hoteles, si el sector de exportador, ¿verdad? No necesita hacer más naves industriales o zonas francas. Y ahí puedo seguir, ¿verdad? Y si la gente no se atreve a comprar vivienda y prefiere, pues, seguir viviendo ahí al lado de los suegros o de los papás, ¿verdad? Porque no quieren invertir, porque tienen incertidumbre o no hay condiciones para invertir. Entonces, desde el pequeño inversionista, que es la familia que decide comprar una casa, hasta el gran inversionista, que es aquel que hace una zona franca o hace un complejo hotelero, necesitamos que las condiciones estén dadas para que esa inversión se dé. Y la única condición, digamos, o la más importante para que esa inversión se dé, se llama tener certidumbre, o sea, tener algún nivel de confianza, ¿verdad? Cuando hay desconfianza, la gente lo primero que hace es posponer sus decisiones de inversión, porque son inversiones de largo plazo. Fíjese usted que si usted va a comprar una casa, y usted cuando pone una firma para comprar la casa se está comprometiendo a 15 años, a 20 años y a veces hasta más, A veces la ¿verdad? mitad de la vida. A veces a mitad de la vida y llega uno Sí. viejito pagando su casa, ¿verdad? Entonces, es un compromiso que, por supuesto, cualquier familia se lo toma muy no se lo toma a la ligera, ¿verdad? Se lo toma muy a pecho, analizan, ¿verdad? Y tratan, porque naturalmente el ser humano, pues es así, ¿verdad? Trata de buscar como el momento más seguro, a pesar de que uno firma por 20 años y no sabes qué va a pasar en 20 años, ¿verdad? Eso quiere decir que de pronto uno firma en momentos de incertidumbre y nada pasa porque igual son 20 años, pero uno naturalmente busca como el momento donde se sienta más preparado, ¿verdad? Más seguro. Definitivamente, si las condiciones no mejoran, ¿verdad? Esas condiciones no se están dando para que haya inversión y por tanto la construcción no va a estar bien. Y hablamos desde temas como por ejemplo el tipo de cambio, ¿verdad? O sea, si los hoteleros no ganan dinero, siguen teniendo malos negocios,
si ellos dicen que el tipo de cambio los está matando y esto se mantiene, entonces yo no veo a hoteleros haciendo más ampliaciones de sus hoteles o haciendo más hoteles, ¿verdad? Porque sería incongruente con lo que están diciendo. Si los exportadores dicen, ya, es que cada vez yo soy menos competitivo, entonces posiblemente ya no hagan más naves industriales o no vengan inversionistas a establecerse en Costa Rica para exportar, ¿verdad? Entonces, eso es un tema de análisis preocupante, ¿verdad? La inseguridad, bueno, ni qué decirle, aquí nadie quiere invertir en un país donde esté tomado por grupos criminales o de las condiciones de sus ejecutivos y de su personal no estén garantizadas, ¿verdad? Nadie viene a un país a invertir en esas condiciones y los que ya estamos aquí ya somos más temerosos de cómo hacemos las inversiones si ese nivel de riesgo existe. Entonces, igual, las inversiones van a ser más calculadas, más conscientes, y eso significa ralentizar, ¿verdad? O sea, desacelerar el proceso constructivo, ¿verdad? Entonces, definitivamente aquí yo creo que pues hay que hacer un llamado a las autoridades, mucha gente lo está haciendo por todos los sectores, pero el tema de la inseguridad es un tema que nos afecta a todos, nos golpea a todos. Nosotros por ser construcción no estamos aislados de eso. Y no solo se trata de que nos lleguen a botar un portón en una obra y nos roben las herramientas, que eso está pasando, ¿verdad? Eso, digamos, es colateral. El daño mayor es que hay un desestímulo en la economía en general y todos nos empobrecemos, ¿verdad? Todos perdemos trabajos, todos perdemos riqueza, todos perdemos oportunidades, ¿verdad? Como ciudadanos. Y aquí, pues yo creo que es importante hacer un llamado a las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como el Legislativo, como del mismo Poder Judicial, porque desde mi punto de vista, muy humilde, por supuesto, porque tampoco soy experto en temas de seguridad, pero nuestro análisis es que aquí hay responsabilidades y hay necesidades de todas las partes, ¿verdad? O sea, no podemos seguir con el discurso de que es que son los diputados, es que es el Ejecutivo, es que es el Ministerio de Seguridad, no, es que son los jueces que, ¿verdad? Que son, no, no, aquí hay un componente donde todos tenemos una cuota, ¿verdad? Y todos tenemos que aportar, tenemos que tener comunicación, coordinación y tenemos que llegar a una solución país porque aquí nadie gana nada si finalmente el Poder Ejecutivo termina convenciendo a la ciudadanía que la culpa es de los diputados y del Poder Judicial. Bueno, ¿y qué ganamos usted y yo? Seguimos teniendo inseguridad. En nada ganamos con que los diputados convenzan al país de que es el presidente el culpable. Bueno, ¿y qué gané yo con eso? ¿Verdad? A mí me siguen matando a la familia en la calle. Entonces, sí necesitamos articular lo necesario para que todos, incluyendo incluso la empresa privada, podamos aportar a la solución para salir adelante, porque sí, esto nos está consumiendo, yo lo pondría como el problema número uno, ¿verdad? Y la preocupación número uno que tenemos. Hay otros temas al margen, como usted bien mencionaba, necesitamos avanzar un poquito en temas de educación técnica, ¿verdad? A veces tenemos problemas serios con nuestros trabajadores, sobre todo en construcción, porque algunos, ¿verdad? Toca la puerta del portón de la construcción y dice, es que yo soy albañil. Y cuando lo ponemos a hacer de albañil, ¿verdad? Resulta que no le llegaba, pero ni asistente, ¿verdad? Entonces, bueno, hey, ¿qué solución tenemos? Tirarlo en la calle, no nos sirve porque necesitamos la mano de obra, entonces, ya, y lo metemos en un proceso donde los albañiles más viejos van capacitando a los más nuevos y ahí los vamos llevando a un nivel, ¿verdad? Pero eso es caro, eso toma tiempo y necesitamos de alguna forma de meterles más el hombro a estos niveles de la población para que aprendan esos oficios, para que se defiendan mejor, para que tengan mejores oportunidades de trabajo. Y por qué no decirlo, nosotros en el sector construcción tenemos en este momento algún nivel de escasez de trabajadores. Recordemos que construcción es altamente dependiente del personal migrante, ¿verdad? O sea, si no tuviéramos la migración que tenemos en Costa Rica, sobre todo de hermanos nicaragüenses, en este momento yo le diría que construcción posiblemente tendría un nivel muy bajo, ¿verdad? Estaríamos casi que en una crisis porque la mano de obra nicaragüense es
altamente, o sea, es una cantidad importante. Y no porque le quiten el trabajo a los costarricenses, sino que para bien o para mal, tenemos pocos costarricenses que están dispuestos a estar en construcción, ¿verdad? Entonces, tal vez porque tenemos oportunidades, porque tenemos, ¿verdad?, colegios privados, públicos, escuela pública, etcétera, y pueden por lo menos aspirar a algunas de nuestros ciudadanos, a algunas cosas mejores. Entonces, esta gente ha venido a ayudarnos muchísimo, pero requerimos apoyarlos para que, pues, como decía anteriormente, aprendan su oficio y nos ayuden a, pues a ser más eficientes, más competitivos en este país. Sin duda alguna. Don Randall, pues el tiempo en radio siempre se pasa muy rápido, pero ha sido una conversación que en realidad le agradezco porque nos da muchos elementos de análisis para nosotros, para nuestra audiencia. Así que pues ha sido un gusto conversar con usted, que no sea la última. Siempre las puertas abiertas acá del programa para conversar con usted, con la Cámara Costarricense de la Construcción. El placer es nuestro, siempre muy interesados en ampliar estos temas. Es importantísimo el trabajo que ustedes hacen porque eso pues nutre de información a las personas, les ayuda a tomar criterios y a tener, digamos, consideraciones o información que les permite entender algunas cosas que pasan en el país y que no necesariamente todos entendemos, ¿verdad? Porque de pronto no estamos relacionados con un sector y vemos cosas en la calle que de pronto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué circunvalación ya está inaugurada? ¿Y por qué ya hay presas? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Son cosas que hay que entender en un contexto muchísimo más amplio. Así es que encantado de estar en su programa y las veces que para usted sea importante tenernos, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias a don Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción, por compartir su visión sobre retos y oportunidades de este sector para este año 2025. Les invitamos a mantenerse en sintonía de CRC 89.1 Radio, a seguirnos en redes sociales. Y bueno, esto fue Contexto 360. Les saluda Leonardo Salas. Que tengan una feliz tarde.